Hola a todos, mi nombre es Ana Fidelia de León Gerardo y el día de hoy les estaré hablando un poco acerca del intercambio gaseoso, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Bueno, para empezar con la física de la difusión gaseosa y presiones parciales de gases, tenemos que saber que después de que los alvéolos se hayan ventilado con aire limpio, es decir, luego de la inspiración de que entra aire limpio, la siguiente fase de la respiración es la difusión del oxígeno O2 desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y la difusión del dióxido de carbono o CO2 en la dirección opuesta, es decir, desde la sangre a los alvéolos. El proceso de difusión es simplemente el movimiento aleatorio de moléculas en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria y a través de los líquidos adyacentes. En la fisiología respiratoria no solamente se analiza o se toma en cuenta el mecanismo de difusión, sino que también se toma en cuenta la velocidad de esta y su veracidad. Base molecular de la difusión gaseosa. Todos los gases en la fisiología respiratoria son moléculas simples que se mueven libremente entre sí por difusión. Entonces, ¿qué es la difusión? Bueno, la difusión es simplemente el transporte de moléculas de un medio a otro siguiendo un gradiente de concentración, del cual hablaremos un poquito más detalladamente más adelante. Esto también se aplica a los gases que están disueltos en los líquidos y en los tejidos corporales. Para que se produzca la difusión, debe haber una fuente de energía. Esta fuente de energía procede del movimiento cinético de las propias partículas. Es decir, que dentro de un gas, las moléculas o partículas que lo componen generan una energía cinética con su movimiento. Y a partir de esta energía cinética se va a generar lo que es la difusión. Difusión neta de un gas en una dirección, efecto de un gradiente de concentración. La presión neta de un gas está dada o está determinada por las diferentes presiones parciales de las moléculas que componen ese gas. Si una cámara de gas o una solución tiene una concentración elevada de un gas particular en un extremo de la cámara y una concentración baja en el otro extremo de la cámara, se va a producir una difusión neta del gas hacia la zona de concentración elevada, desde la zona de concentración elevada hacia la zona que tiene una concentración baja. Esto lo vimos en las otras unidades, por ejemplo, en la fisiología renal y en la fisiología circulatoria. Un ejemplo en fisiología renal fue que vimos que la dilución es mayor siempre en áreas donde hay una mayor concentración de soluto. Es decir, que los líquidos siempre van a ir a diluir a donde haya una mayor concentración de soluto. Esto lo vimos en la fisiología renal. Bueno, aquí en la imagen que está en pantalla podemos ver lo que se acaba de decir, que las moléculas van a seguir una difusión neta desde el extremo que tiene más concentración hacia el extremo que tiene menos. Esto va siempre a favor de un gradiente de concentración. Las presiones gaseosas en una mezcla de gases, presiones parciales de gases individuales. La presión está producida por múltiples impactos de partículas en movimiento contra una superficie. Como vimos en la fisiología circulatoria, la presión no es más que el impacto o la fuerza que ejercen determinadas partículas o que ejerce un líquido sobre un vaso o una estructura determinada. Por tanto, la presión de un gas que actúa sobre las superficies de las vías aéreas y de los alvéolos es proporcional a la suma de las fuerzas de los impactos de todas las moléculas de ese gas que chocan contra la superficie en cualquier momento dado. Esto significa que la presión es directamente proporcional a la concentración
de las moléculas del gas. Es decir, mientras más moléculas tenga ese gas, más presión va a haber, porque cada una de esas moléculas va a ejercer una presión parcial, eh, exacto, va a ejercer una presión parcial sobre la estructura. Y recordemos que la presión neta no es más que la suma de las presiones parciales de cada una de las moléculas de un gas. La velocidad de difusión de cada uno de estos gases es directamente proporcional a la presión que genera ese gas solo, que se denomina presión parcial de ese gas. Es lo mismo que acabo de decir, la presión neta o total de un gas es simplemente la suma de todas las presiones parciales que ejercen todas las partículas de ese gas por separado o individualmente. Las presiones parciales de los gases individuales en una mezcla se señalan con los símbolos que vemos aquí abajo en la pantalla. Presiones de gases disueltos en agua y tejidos. Los gases disueltos en agua o en los tejidos corporales también ejercen una presión, porque las moléculas de gas disuelto se mueven de manera aleatoria y tienen una energía cinética. Las presiones parciales de los gases disueltos se denominan de la misma manera que las presiones parciales en estado gaseoso, así como vemos en pantalla. Factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en un líquido. La presión parcial de un gas en una solución está determinada tanto por su concentración como también por el coeficiente de su solubilidad del gas. De acuerdo con la ley de Henry, obtenemos la presión parcial de un gas disuelto en un líquido mediante la siguiente fórmula. Presión parcial es igual a la concentración de gas disuelto sobre o entre el coeficiente de solubilidad. En esta ecuación, la presión parcial se expresa en atmósferas y la concentración de gas disuelto se expresa en volumen de gas disuelto en cada volumen de agua. Aquí a la derecha en la pantalla tenemos un pequeño cuadro que nos muestra la capacidad de difusión de diferentes gases, donde podemos ver que el dióxido de carbono tiene una mayor capacidad de difusión con respecto a los otros gases. Luego de este le sigue el oxígeno y el gas que tiene menos capacidad de difusión es el helio. Presión de vapor de agua. La presión parcial que ejercen las moléculas de agua para escapar a través de la superficie se denomina presión de vapor del agua. La presión de vapor de agua depende totalmente de la temperatura del agua. Mientras más caliente esté el agua, mientras más se acerque a su punto de ebullición, pues más presión va a ejercer los gases que están contenidos en ella para salir a la superficie. Cuanto mayor, como lo tenemos aquí en pantalla, cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la actividad cinética de las moléculas y por tanto será mayor la probabilidad de que las moléculas de agua escapen de la superficie del agua hacia la fase gaseosa y se evaporen. La diferencia de presión provoca difusión de gases a través de los líquidos. Bueno, ya con todo lo mencionado anteriormente y del análisis previo que hemos hecho, es evidente que cuando la presión parcial de un gas es mayor en una zona que en otra, habrá una difusión neta desde la zona de presión elevada hacia la zona de presión baja, a lo que también llamamos gradiente de concentración. Cuantificación de la velocidad neta de difusión de líquidos. Además de la diferencia de presión, hay diversos factores que afectan a la velocidad de difusión del gas en un líquido. Estos factores son, en primer lugar, la solubilidad
del gas en el líquido. En segundo lugar, el área transversal del líquido. Luego tenemos lo que es la distancia a través de la cual debe difundirse el gas. Es decir, mientras mayor sea la distancia en la que tiene que difundirse el gas, pues obviamente menor será la velocidad con que lo hará. Tenemos también otro factor que es el peso molecular del gas y por último la temperatura del líquido. En el cuerpo, la temperatura permanece razonablemente constante, por lo cual habitualmente no es necesario tomarla en cuenta. Difusión de gases a través de los tejidos. La difusión de gas a través de los tejidos y también a través de la membrana respiratoria es casi igual a la difusión de los gases en el agua. Las moléculas irán donde haya menor presión, como ya lo dijimos cuando hablamos del gradiente de concentración. Donde haya menor presión, las moléculas irán de donde haya mayor presión a donde haya menor presión. En esta imagen que tenemos aquí en pantalla no tenemos cifras específicas de presiones, pero podemos ver cómo el CO2 se difunde desde la sangre hacia el alveolo. Y por el contrario, el oxígeno se difunde desde el alveolo hacia la sangre, siguiendo cada uno su gradiente de presión. Las composiciones del aire alveolar y el aire atmosférico son diferentes. Y esto se da por varias razones y por varias diferencias. En primer lugar, el aire alveolar es sustituido solo de manera parcial por aire atmosférico en cada respiración. Otro factor o otra diferencia es que el oxígeno se absorbe constantemente hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar. También el CO2 o dióxido de carbono está difundiendo constantemente desde la sangre pulmonar hacia los alveolos. Y por último, el aire atmosférico seco que entra en las vías respiratorias o aéreas es humidificado incluso antes de que llegue a los alveolos. El aire alveolar se renueva lentamente por el aire atmosférico. El volumen de aire alveolar es constituido por aire atmosférico nuevo en cada respiración y esto es solo una séptima parte del total. Por lo cual es necesario que se hagan múltiples inspiraciones o que se lleven a cabo múltiples ciclos respiratorios para intercambiar la mayor parte del aire alveolar. Como podemos ver aquí en la imagen, el aire alveolar se va renovando con cada respiración, con cada inspiración por aire atmosférico. Importancia de la sustitución lenta del aire alveolar. La sustitución lenta del aire alveolar tiene una importancia particular y es que previene cambios súbitos en la concentración de los gases de la sangre. Y esto hace que el mecanismo de control respiratorio sea mucho más estable de lo que sería de otro modo y ayuda a prevenir los aumentos y disminuciones excesivos de la oxigenación tisular, de la concentración de CO2 y ayuda a nivelar el pH cuando se produce una incrementación temporal de la respiración o una disminución, una interrupción. La cámara aquí me tapa un poquito de las letras, pero dice que cuando se produce una interrupción temporal de la respiración. En otras palabras, lo que esto quiere decir es que su importancia recae en que la sustitución lenta de aire alveolar mantiene un equilibrio de concentración en los gases a nivel tisular. Concentración y presión parcial de oxígeno en los alveolos. La concentración de oxígeno en los alveolos y también su presión parcial está controlada por dos factores.
El primero es la velocidad de absorción del O2 o oxígeno hacia la sangre. Y el segundo es la velocidad de entrada de O2 o oxígeno nuevo a los pulmones por el proceso ventilatorio. Concentración y presión parcial de CO2 en los alvéolos. Bueno, la presión de CO2 alveolar aumenta en proporción directa a la velocidad de excreción de CO2. Es decir, cuanto mayor CO2 se excreta, mayor es la presión de este gas. Y también la presión de CO2 alveolar disminuye en proporción inversa a la ventilación alveolar. Mientras más ventilación alveolar haya, pues mucho más disminuye la presión alveolar de CO2. Difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Bueno, la unidad respiratoria, denominada también lobulillo respiratorio, está formado por un bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los atrios y los alvéolos. Hay aproximadamente 300 millones de alvéolos en los dos pulmones y cada alvéolo tiene un diámetro medio. Cada uno tiene un diámetro medio de aproximadamente 0,2 milímetros. Las paredes alveolares son muy delgadas y entre los alvéolos hay una red casi sólida de capilares interconectados. Debido a lo extenso del plexo capilar, esta se describe que el flujo de sangre en la pared alveolar es una lámina de sangre que fluye. Además, el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre pulmonar se produce a través de las membranas de todas las porciones terminales de los pulmones, no solo en los alvéolos. Todas estas membranas se conocen de manera colectiva como la membrana respiratoria, también denominada membrana pulmonar. Aquí en pantalla tenemos un lobulillo respiratorio. Aquí podemos apreciar todas sus partes. Están los sacos alveolares, el conducto alveolar, las fibras elásticas, el bronquiolo respiratorio y todas las partes que lo componen. Aquí en esta otra imagen podemos apreciar las diferentes partes de la membrana respiratoria, su epitelio alveolar y todas las partes que lo componen, y podemos apreciar un poquito cómo se da la difusión tanto de O2 o oxígeno y CO2. Podemos ver cómo se difunde el oxígeno desde el alveolo hacia la sangre y el CO2 desde la sangre hacia el alveolo. Membrana respiratoria. La membrana respiratoria está compuesta por 6 capas. La primera capa es una capa de líquido que contiene un surfactante que tapiza el alveolo, lo que produce la tensión superficial del líquido alveolar. La segunda capa es el epitelio alveolar, que está formado por células epiteliales delgadas. La tercera es una membrana basal epitelial. La cuarta capa está compuesta por un espacio intersticial delgado entre el epitelio alveolar y la membrana capilar. La quinta parte es una membrana basal capilar que en muchos casos se suele fusionar con la membrana basal del epitelio alveolar. Y la última capa, que sería la sexta, es la membrana del endotelio capilar. Factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria. Algunos de los factores que influyen y que determinan la rapidez con la que un gas atraviesa la membrana son el grosor de la membrana. Como ya sabemos, mientras mayor sea
el grosor de la membrana, pues más difícil será la difusión y por ello disminuirá la velocidad de esta. Otro factor es el área superficial de la membrana. Mientras más sea mientras más grande sea el área superficial de la membrana, más fácil será la difusión, por lo cual aumentará la velocidad de difusión. Tenemos también otro factor que es el coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana. Y por último tenemos la diferencia de presión parcial del gas entre los dos lados. Como bien sabemos, esto trabaja a favor de un gradiente de concentración. Donde haya más presión, entonces el gas viajará de donde haya más presión a donde haya menos presión. Esto lo podemos relacionar con la presión sanguínea, que lo vimos en la fisiología circulatoria. La capacidad de difusión de la membrana respiratoria. Esto se expresa en términos cuantitativos por la capacidad de difusión de la membrana respiratoria, que se define como el volumen de un gas que se difunde a través de la membrana en cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. Tenemos la capacidad de difusión del oxígeno, que en un hombre joven medio la capacidad de difusión del oxígeno sería en promedio de 21 mililitros sobre minuto sobre milímetro de mercurio en condiciones de reposo. Cabe destacar que la capacidad de difusión del oxígeno aumenta durante el ejercicio. Cuando hay ejercicio muy intenso u otras situaciones que aumentan mucho el flujo sanguíneo y la ventilación pulmonar, la capacidad de difusión del oxígeno aumenta en los hombres jóvenes hasta un máximo de aproximadamente 65 mililitros sobre minuto sobre milímetro de mercurio, que es el triple de la capacidad de difusión en situación de reposo. Recordemos que la capacidad de difusión en situación de reposo sería aproximadamente de 21 mililitros sobre minuto sobre milímetro de mercurio. La capacidad de difusión del oxígeno se puede calcular a partir de las mediciones de, en primer lugar, la presión de oxígeno alveolar, también a través de la presión de oxígeno de la sangre capilar pulmonar y también a partir de la velocidad de captación de oxígeno por la sangre. Y nada, hasta aquí fue mi exposición. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido todo. Muchísimas gracias por su atención.